vamos a estar en el quinto módulo y último del Preceptorship de Cáncer de Mama 2021. Agradecer a la Asociación Argentina de Oncología por permitirnos este espacio para compartir, al menos en la distancia, en esta virtualidad, con el resto de los colegas del país y de distintas regiones, porque se han conectado de varias regiones de otros países, así que contentos desde la asociación por esta convocatoria. Agradecer también a Pfizer por el apoyo que nos ha dado durante el año y principalmente en este Preceptor. Así que hoy vamos a estar abordando el último de los bloques y vamos a estar hablando fundamentalmente de cáncer de mama en estadio avanzado. Vamos a estar hablando de la enfermedad oligometastásica y de los tumores triple negativos. Así que sin más presentación los dejo con Jorge, que nos va a dar la introducción a la jornada. Bueno, muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todos, buenas noches para algunos. Feliz Día del Oncólogo, que parece que se está corriendo la voz que hoy es el Día del Oncólogo. No sé si es cierto, pero bueno, ya que estamos transmitiendo para la Asociación de Oncología, bienvenidos y felicidades para todos los que son oncólogos también. Bueno, vamos a empezar el módulo de hoy con enfermedad oligometastásica. Es un tema que existió siempre, pero que está descrito como entidad hace poco tiempo, incluido el St. Gallen, que es enfermedad precoz. Así que de esto nos va a hablar el doctor Gonzalo Gómez Aguín, que bueno, todos conocemos muy bien. Él es jefe de investigación clínica del Hospital Alemán y es médico oncólogo del staff del Hospital Alemán de Buenos Aires. Así que bueno, nos va a hablar sobre esto y si nos cambia la conducta, qué rol tiene el tratamiento de esta enfermedad oligometastásica. Así que Gonzalo, es un placer y muchas gracias por estar con nosotros hoy y participar de este Preceptorship. Bueno, te dejo con la gente. Gracias, Jorge. Gracias, Cristian, por la introducción y por la invitación. Buenas noches a todos. Bueno, me toca hablar de un tema que, como dijo Jorge, es un tema que cada vez vamos teniendo más información, pero que es un tema relativamente nuevo. Siempre existió, pero ahora se le está dando por ahí más entidad. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Las dos preguntas que yo me quiero contestar en esta presentación, si es que puedo, van a ver que es muy difícil contestar alguna pregunta con los datos que tenemos, es cuál es el rol de la cirugía del tumor primario de la radioterapia en los pacientes que tienen cáncer de mama oligometastásico y cuál es el rol de la cirugía o de las técnicas ablativas en pacientes con cáncer de mama oligometastásico. O sea, esas dos preguntas. Entonces, ¿por qué tratar el cáncer de oligometastásico con tratamientos locales? La primera pregunta que uno se tiene que hacer es si esto mejora la sobrevida y vamos a ver qué de todo esto podemos responder. Si retrasa el inicio de la quimioterapia, pero estos, digamos, serían motivos para hacer tratamientos locales en pacientes oligometastásicos y no hacerle tratamiento sistémico o hacerle además tratamiento sistémico. Y la otra pregunta es si es posible curar algún pequeño subgrupo de pacientes con cáncer de mama oligometastásico. Perdón, está mal el acrónimo. Porque todos conocemos probablemente de nuestra práctica que algún paciente excepcional que recibió tratamiento local y que tiene una respuesta muy prolongada y uno se pregunta si alguno de esos pacientes está curado o no. Es necesario tener en cuenta que para contestar esto tenemos poca evidencia científica y que digamos, desde ya que siempre, antes de tomar decisiones, tenemos que tener en cuenta los daños que podemos llegar a hacer y los daños uno los puede dividir en daños por toxicidad de las terapias localizadas, se me ocurre complicaciones de cirugía, etc. Y por otro lado, hay que tener cuidado con crear expectativas no realistas de curación. Bueno, la primera pregunta es ¿qué es una enfermedad metastásica? Este año en ASCO hubo una sesión que ahí les puse el título, que es el approach multidisciplinario para la enfermedad del cáncer de mama metastásico, y le preguntaron a la audiencia
que consideraban cáncer de mama oligometastásico, y como ven, para la audiencia de ASCO, no hubo, si bien la mayoría votó que de 1 a 5 lesiones metastásicas que podían ser tratadas de forma segura, se consideraba cáncer metastásico, pero bueno, eso lo contestó el 45-46% de la audiencia, y el resto de la audiencia contestó otras opciones. La definición, la verdad que no es clara, y es difícil definir claramente enfermedad oligometastásica. Para ASTRO y ESTRO, para ser definido como oligometastásico, tiene que tener la paciente 1 a 5 lesiones. Lo óptimo sería que tenga el tumor primario controlado, y todos los sitios deben ser tratables. Para ESMO, en el consenso de ABC5, tiene que tener baja carga de enfermedad, además de tener limitado número de metástasis, y tiene que ser potencialmente susceptible para cirugía. Así que, por un lado, acá tenemos que en las definiciones está el número de metástasis, el control del primario y la posibilidad de que las metástasis sean tratadas o no. Yo creo que hay que tener en cuenta, digamos, la foto de cada paciente es una foto más compleja que esto, es cuántos tiene, dónde las tiene, si tienen el mismo órgano o no tienen el mismo órgano, si las metástasis son de nuevo, si tuvo el primario, cuál fue el intervalo de enfermedad, si esto es una oligoprogresión, oligopersistencia, oligorecurrencia, cuál es la velocidad de progresión, cuál es la carga de enfermedad, o no es lo mismo un paciente que tiene una metástasis de 2 centímetros en el hígado que una metástasis de 15 centímetros. Y obviamente, si la enfermedad es HER2 positiva, luminal o triple negativo, es diferente. Así que es muy difícil encontrar una definición de enfermedad oligometastásica. En esta revisión, que les recomiendo que la lean, de Lancet Oncology del año pasado, acá les planteo como una serie de oligometástasis, incluye oligorecurrencia, oligoprogresión, oligopersistencia, hay distintos escenarios posibles. Por una cuestión de tiempo yo no me voy a meter en ellos, aparte porque no es el objetivo de la presentación. Pero bueno, cuando uno habla de oligometástasis habla de todo esto, de algún modo. Y la oligometástasis en esta nueva entidad que se está empezando a describir cada vez con más importancia, es una entidad que está como en un estadio intermedio entre la enfermedad temprana y la enfermedad avanzada, en donde si uno tiene en cuenta la enfermedad avanzada, obviamente que el tratamiento sistémico es lo más importante, la enfermedad temprana el tratamiento local, y acá es donde las aguas se confunden un poco, y uno podría optar por una combinación de tratamientos locales y tratamientos sistémicos. Y lo que, digamos, lo que se sostiene y cada vez se está entendiendo más es que la enfermedad oligometastásica es distinta a la enfermedad avanzada en cuanto al microambiente tumoral, la capacidad de las células tumorales circulantes para sobrevivir y para invadir órganos periféricos, y incluso el órgano diana puede tener características diferentes. Sabemos que el cáncer de mama va cambiando, va evolucionando genómicamente, se va complejizando y va sumando clones con mutaciones y demás. Y eso, digamos, hay mucha información de enfermedad metastásica. Mientras más avanzada está el paciente, más compleja es la heterogeneidad y la población de células tumorales. Pero hay algunos artículos como este que les muestro acá que sugieren que biológicamente la enfermedad oligometastásica tiene algunas características que la distinguen de la enfermedad polimetastásica. Entonces, ¿cuál es el rol de la cirugía en pacientes con cáncer de mama con oligometástasis? Estudios para contestar esta pregunta no hay absolutamente ninguno. Lo que sí tenemos son estos estudios que se preguntan cuál es el rol del tratamiento local en las pacientes con metástasis de nuevo, pero estas son pacientes con la mayoría con polimetástasis o enfermedad avanzada de la clásica. Para resumirles, estos estudios son heterogéneos, como ven,
la edad de las pacientes es diferente, los sitios de metástasis son diferentes, el porcentaje de pacientes que tienen metástasis ósea solitaria, los que no tienen, si tienen viscerales, cuánto HER2, bueno, es verdaderamente una especie de mezcla de todo. Y la conclusión que tenemos hoy es que para la enfermedad polimetastásica el tratamiento quirúrgico del primario no aporta nada o no aporta gran cosa, y por ende se desaconseja. Ahora, hay un concepto que me parece interesante, esto está, lo traigo de una revisión de New England que habla del tratamiento local del cáncer de mama, no necesariamente metastásico, en donde plantea la hipótesis esta de U invertida, en donde si en una enfermedad en donde el tratamiento sistémico es muy poquito eficaz, el tratamiento local es muy importante, y mientras más eficaz después sea, si es muy, muy, muy eficaz el tratamiento sistémico, la importancia del tratamiento local cada vez va a ser menos importante, haciendo esta forma de U. Y esto complejiza un poco más si esta hipótesis fuera cierta, porque los tratamientos sistémicos van cambiando, así que todos los estudios que se van haciendo, uno debería planteárselos en los términos de los tratamientos locales que nosotros tenemos en este momento, ¿no? En el año pasado, en la plenaria que se presentó el estudio de ECOG, en la presentación, en la discusión, la doctora Julia White terminó diciendo, bueno, hay que hacer cirugía del primario en metástasis de novo, y puso que ella cree que algunas veces podría llegar a ser. Y un poco las conclusiones de esa discusión que yo comparto es que los datos que existen hoy en día muestran que la terapia local no mejora la sobrevida, mejora el control local, que esto es un poco el resumen de todos estos estudios, que hay un porcentaje de pacientes que van a necesitar terapia local para control de síntomas, y que hoy la terapia local se debe reservar para pacientes sintomáticas o con progresión. Pero en pacientes con enfermedad oligometastásica, en donde uno puede hacer cirugía del primario y tratamiento ablativo de las lesiones metastásicas, esto debe ser considerado y discutido en los atenios multidisciplinarios. Esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, y que hay estudios randomizados en marcha, estudios para contestar esta pregunta, como les digo, no tenemos. Bueno, ¿existen estudios randomizados que justifiquen el tratamiento local de las metástasis? Hay un estudio, que es un pequeño estudio randomizado, que se llama COMET, que, como ven, tiene 66 pacientes en el grupo de terapia localizada y 33 pacientes en el grupo control. La definición que se usó fue hasta 5 metástasis, y esto no es solo en cáncer de mama, hay pacientes con, como ven, cáncer colorectal, cáncer de pulmón, próstata y demás. Bueno, la cuestión es que estas pacientes que tenían esta definición de oligometástasis, que eran hasta 5 metástasis, fueron randomizadas a tratamiento sistémico o a tratamiento localizado con SBRT, con radioterapia, y el tratamiento sistémico quedaba a criterio del investigador. Los resultados de este estudio, a pesar de ser un estudio chiquitito, son súper interesantes. Fíjense que mejoró la sobrevida media de 28 a 50 meses. El grupo tratado con SBRT vivió 50 meses versus 28. La sobrevida de 5 años, como ven, pasó de 18 a 42%. Hicieron un estudio de calidad de vida que dio que no había detrimento de la calidad de vida, y la sobrevida libre de progresión también mejoró. Desde ya que este es un estudio pequeño, difícil sacar conclusiones definitivas, pero podemos decir que es un estudio que es interesante y motiva a seguir indagando en si esta estrategia es una estrategia correcta o no. Y al respecto, acá hay 2 estudios, uno que está solo, que estos están en marcha, uno que es solo en cáncer de mama, y otro que es el COMET-3, que es en muchos tumores, que es la continuación del anterior, que de alguna manera nos van a permitir tener un poco más de información acerca de qué es lo que hay que hacer con las oligometástasis.
Entonces, para terminar, podemos decir que hay poca evidencia científica, que hay falta de consenso respecto a la definición, que da toda la sensación que la biología es diferente a la enfermedad polimetastásica, y yo creo que las terapias locales de las metástasis y las terapias sistémicas tienen un rol potencial en pacientes muy seleccionadas, y creo que muchos de nosotros discutimos esto con las pacientes cuando vemos una paciente con enfermedad oliometastásica. Me pregunto si alguna de estas pacientes se cura, y bueno, y es muy importante identificar, ¿no? Cuál va a ser, no sabemos, identificar cuál es la paciente que va a ser larga respondedora y que va eventualmente a curarse. Así que en ese sentido tenemos también mucho que trabajar. Y obviamente que es súper importante tener los resultados de los estudios randomizados que están en marcha. Bueno, les quiero agradecer a todos, y acá nosotros para las pacientes metastásicas y oligometastásicas discutimos entre todos. Acá puse hasta las enfermeras, y bueno, gracias a todos ellos que hacen un esfuerzo enorme para atender a las pacientes. Así que les agradezco su atención, y bueno, espero para escuchar la presentación del doctor Mandolesi y para las preguntas y respuestas. Bueno, gracias Gonzalo por la presentación. Sí, seguramente posteriormente a la charla del doctor Mandolesi vamos a discutir y vamos a plantear a ver qué hacemos en nuestra práctica diaria con estas pacientes de tan difícil definición y conducta, y sin duda la opinión del equipo multidisciplinario es lo que prima en estas situaciones. Ahora voy a presentarle al doctor Jorge Mandolesi. Él es neurocirujano, especializado en neurocirugía funcional y radiocirugía. Se desarrolla en el FLENI, en el Instituto Alexander Fleming, y en la Fundación Favaloro. Nos va a hablar acerca de las metástasis en sistema nervioso central, el manejo local y sistémico. Jorge, bienvenido, y te dejo con la presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, por dejarme entrar en el grupo de otra especialidad, siendo de otro palo, por decirlo de una manera. Así que bueno, es un tema grande, voy a tratar de ser bien resumido para comentar algunas cositas sobre metástasis en el sistema nervioso central y el manejo que actualmente estamos haciendo sobre esta patología. Bueno, hablando algo que ustedes saben por demás, las metástasis son la patología más frecuente del sistema nervioso central, una relación de 10-1 en relación a las patologías primarias del sistema nervioso central. El 15-35% de los pacientes con cáncer en algún momento de su evolución van a tener una metástasis en el sistema nervioso central, y este porcentaje está aumentando en los últimos años, sobre todo por la mayor sobrevida de los pacientes, está casi en un 20-40%. Muchos de ellos, la mitad casi, tienen una sola lesión. Y el cáncer de mama representa el 15% de las metástasis cerebrales. Y si hablamos de los casos en Argentina, valores de 21.000 casos nuevos por año, de los cuales van a tener una importante cantidad de pacientes lesiones cerebrales. Como les comentaba antes, en estos últimos años, los últimos 10-15 años, el mayor control de la enfermedad sistémica llevó a una mayor sobrevida, y esto llevó a dos cosas. Por un lado, que aumentó mucho la incidencia de las metástasis, y por otro lado también que se empezó a ver, con la mayor sobrevida de los pacientes, las complicaciones diferidas de la radioterapia holocraniana. Y para las metástasis cerebrales tenemos diferentes recursos de tratamiento. Todos sabemos que son muy pocos los fármacos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces nos quedan como tratamientos el tratamiento quirúrgico, la radioterapia holocraniana, que después vamos a hablar un poco, que cada vez va ocupando menor lugar, la radiocirugía y combinaciones de estos tratamientos que muchas veces se utilizan. El tratamiento quirúrgico lo utilizamos generalmente en lesiones mayores a los 3 centímetros, que tienen un importante efecto de masa, o que el edema que rodea la lesión, aunque a lo mejor la lesión no es tan grande, pero el edema que la rodea
no es fácilmente controlable y ese efecto de masa deteriora mucho al paciente. Y generalmente uno elige hacer un tratamiento quirúrgico en esos pacientes que tienen lesiones abordables sin una perspectiva de dejarles una secuela posoperatoria como para arruinarles su calidad de vida. Y en los últimos años, 15 años más o menos, evolucionó mucho, cambió mucho la neurocirugía. Antes, y algunos pacientes siguen pensándolo así, pero antes de hablar de neurocirugía era pensar que una secuela segura, muchísimos días de terapia, y la realidad es que cambió mucho, la incorporación de tecnología ayudó mucho a esto, como todas estas cosas que estamos viendo acá, por ejemplo la neuronavegación, que nos permite localizar en el espacio pequeñas lesiones o pequeños nódulos dentro de cavidades, se nos permite ser bastante más selectivos en los abordajes. El uso, hay pocos centros que lo tienen, pero la posibilidad a veces de usar tomografía intraoperatoria o resonancia intraoperatoria, que bueno, es bastante más caro y menos amortizable y con una cierta complicación con respecto al instrumental, pero que nos da una herramienta muy importante para que no queden restos en una cirugía que pueden complicar la evolución posterior. Algunos microscopios permiten la incorporación de técnicas de fluoresceína que nos permiten detectar bajo visión microscópica donde todavía quedan restos tumorales, la incorporación de imágenes de tractografía que nos indican por dónde no nos conviene ir para no dejarle una secuela al paciente, la resonancia funcional, este es un caso, una lesión frontal izquierda por encima del área del lenguaje, entonces también nos orienta hacia dónde podemos entrar o no entrar, neurofisiología intraoperatoria. Bueno, todas estas técnicas que se fueron incorporando en los últimos años realmente nos han ayudado a que tenga mucho menos morbilidad la cirugía y no tengamos que descartarla como una terapia útil. Ha bajado mucho la mortalidad, se utilizan técnicas menos invasivas, generalmente con 3-4 días de internación es suficiente para un paciente para una resección de este tipo de patología. Tiene la gran ventaja el tratamiento quirúrgico que resuelve rápido el efecto de masa y se puede bajar rápidamente el uso de los corticoides. Este es un ejemplo de un caso que quizás no fue bien manejado de entrada, una paciente de 62 años con un Karnofsky de 100, con dos secundarismos de mama, uno temporal izquierdo, bien superficial, córtico subcortical, grande, con bastante efecto de masa, y otra lesión en el ángulo puntocerebeloso de sangre, más difícil abordaje, y bueno, por el volumen de ambas lesiones se le determinó hacer una radiocirugía en fracciones, que inicialmente la paciente tuvo una muy buena evolución, se fueron achicando tanto la imagen del ángulo puntocerebeloso como la imagen del temporal, no tanto el edema, pero a los 8 meses estas son las imágenes, pero a los 11 meses la imagen temporal vuelve a crecer con muchísimo edema, mucho efecto de masa y termina operándose la paciente haciendo la resección de esa lesión que realmente podría haberse operado inicialmente. En este caso, quizás la conducta de menor morbilidad para la paciente hubiera sido operar de entrada la lesión temporal, que era muy grande y con mucho edema, y tratar con tratamiento radiante la lesión del ángulo puntocerebeloso, que quizás podía implicar cierta morbilidad. Entonces, tratamos de usar bastante la combinación de los tratamientos. Y en el caso de esta paciente, digamos, no digo solucionar su problema, pero aliviarle de su problema, llevó 4 horas de cirugía, 3 días de internación, sin secuelas, y se podrían haber evitado 11 meses de corticoides a dosis alta, que no es una cosa gratuita. Realmente el uso de corticoides en altas dosis por tiempo prolongado tiene toda esta cantidad de complicaciones que pueden tener y que muchas veces las vemos. Muchas veces vemos pacientes con terribles dolores musculares por el uso de corticoides. Y también algo importante para recordar que hoy se usa mucho más el levetiracetam, pero muchos pacientes todavía siguen medicados con fenitoína o carbamazepina y que estas drogas bajan a la mitad la vida media de la dexametasona. Entonces, la idea es seguir teniendo en cuenta la resección quirúrgica como una terapia para las lesiones grandes y con mucho efecto de masa.
La radioterapia locraniana, otro recurso terapéutico que tenemos, no prolonga mayormente la sobrevida, tiene un fracaso al año importante, y se ha visto, con los pacientes que han tenido mayor sobrevida al año, que cada vez son más, la aparición de trastornos cognitivos. También tiene la limitación de volver a repetir el tratamiento ante una recidiva. Ante la mayor sobrevida de los pacientes es muy común que veamos como oleadas de metástasis, por decirlo de alguna manera, desde idioma neuroquirúrgico, sepan entenderme, y eso ha llevado a que se desarrollen nuevas técnicas dentro de la radioterapia con la preservación de los hipocampos y la asociación con memantina. Esto igual, si bien estadísticamente mostró que, como se ve acá, que ha disminuido bastante la incidencia de estos deterioros cognitivos, que con la radioterapia locraniana llegaba al 40% a los 4 meses, la baja del 23%, pero realmente considerar que la memoria está solamente ubicada en los hipocampos también es una visión muy reduccionista, porque es solo una parte de la memoria de los hipocampos, después están los pilares del fornix y demás que con esta terapia no se protegen. Entonces, no es que solo el hipocampo es... Hoy se sabe que el cerebro funciona con redes neuronales conectadas adelante, atrás, temporal profundo, frontal anterior, o sea, hacer un reduccionismo de la memoria al hipocampo no es lo correcto. Y entonces se vio con el tiempo que la radioterapia locraniana está bastante asociada a toxicidad aguda y diferida, provocando leucoencefalopatía, y hoy en día se trata de posponerla en la terapia lo más posible y evitar los tratamientos de radioterapia profiláctica. La radiocirugía existe hace muchísimos años, fue una idea del Excel en 1951, su primer equipo lo hizo en 1968, o sea, ahí fue el primer tratamiento radioquirúrgico. Antes la radiocirugía era una cosa rara que hacían los neurocirujanos, algunos pocos. En nuestro país, el doctor Betti fue un tipo muy adelantado que describió por primera vez en una publicación cómo hacer radiocirugía con los aceleradores lineales. Esto cambió mucho la cosa porque permitió que todos los centros que tenían aceleradores lineales pudieran empezar a hacer radiocirugía y no tener que hacer la inversión de un Gamma Knife, que por otro lado en su momento Suecia, que fue donde se hizo el primer Gamma Knife, había tomado la decisión que durante 20 años no se iba a exportar ningún equipo porque quería ver realmente qué pasaba. Entonces, en este momento, en 1982, cuando se describe cómo empezar a hacer radiocirugía con acelerador lineal, ahí empieza a hacerse bastantes tratamientos. Y la radiocirugía, todos ustedes saben, pero consiste en la entrada de pequeños haces de radiación focalizados en el punto de tratamiento, entran por diferentes sectores, entonces de esa manera el cerebro recibe una mínima dosis, que es la partecita de cada haz, y la lesión recibe la sumatoria de todos los haces, y esa dosis es la dosis terapéuticamente efectiva. Hay equipos de fuente fijas, como el Gamma Knife, en donde el paciente se posiciona para que la lesión se ubique en el centro de convergencia de los haces, y después otras radiocirugías que son más dinámicas, en donde se mueve el acelerador lineal también en forma isocéntrica a la lesión. La radiocirugía también evolucionó mucho en los últimos años por aumento, por calidad de imágenes, software de planificación, colimadores, micromultiláminas, y sobre todo por una cosa que es la experiencia acumulada de tantos años en medida que se fue haciendo un tratamiento de mayor aplicación en todo el mundo. Y se llegaron a hacer equipos de mucho desarrollo como Novalis, que con un colimador micromultilámina, o el CyberKnife, o el Gamma Knife Perfection, ahora el Icon, que permite fraccionar tratamientos, y eso llevó a que la radiocirugía sea un tratamiento bastante más fácil, bastante más seguro, una técnica mucho más difundida, y eso fue que se empezaron a acumular más experiencia. Al principio se usaban dosis altísimas en el tratamiento, que casi hoy en día son la mitad de lo que eran antes, y eso bajó muchísimo la incidencia de complicaciones. ¿A quién le indicamos? Me voy apurando para respetar el tiempo. ¿A quién indicamos la radiocirugía? A los pacientes con lesiones más pequeñas, o sea, menores a los 3 centímetros, pueden ser únicas o múltiples. Generalmente se eligen las lesiones profundas o que estén en áreas elocuentes y que una cirugía podría significar un déficit, o pacientes con comorbilidades clínicas o un regular estado de salud en donde una cirugía no sería tolerable para el paciente. Es importante cómo estudiamos al paciente antes de hacer una radiocirugía, porque es importante que se haga un estudio de alta definición y con cortes muy finos, para no dejar
metástasis en el camino. O sea, tenemos que tratar de hacer cortes cada 1 milímetro sin gap entre estos cortes, diferentes secuencias, T1, T2 y SWAM, porque a veces hasta pequeñas lesiones son visibles en SWAM y no en un T1 axial con gadolinio. Entonces esto es un requisito que nos ponemos para saber que ese paciente no se nos va a escapar ninguna lesión. Y bueno, ejemplos de tratamientos: una lesión talámica con edema, con una resolución bastante rápida a los 4 meses, otra lesión bastante cortical, un paciente de zona retrorolándica. El paciente, muchas veces los pacientes no quieren operarse porque siguen teniendo ese concepto de no abrir la unidad sellada, como muchas veces dicen, con buena resolución en 1 año aproximadamente, una lesión profunda intraventricular, también con muy buena respuesta. Bueno, esto ustedes habitualmente lo ven. Nosotros algo que estamos haciendo para hacer una buena comparación y bastante fidedigna es superponer el volumen del tratamiento, lo cargamos en el mismo software del tratamiento, y superponemos ese volumen del tratamiento a los controles de los pacientes. Entonces, de esa manera, de una manera muy gráfica, nosotros y el paciente van viendo cómo la lesión se va achicando en relación a ese volumen inicial. Este es un caso muy curioso, es una paciente con una metástasis de mama, que se trató por primera vez el volumen en azul, con muy buena respuesta a los 4 meses, y a los 8 meses se ve todo un crecimiento muy importante, que nos confundió un poco. Volvimos a tratar también de nuevo una respuesta muy rápida en 4 meses, y a los 6 meses otra vez vuelve a aparecer, pero ya la imagen con una característica diferente, con bordes no tan definidos, y ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que muchas veces la imagen es un efecto radiante adverso y no una metástasis. En ese caso no hicimos nada y la lesión sola retrocedió. Otro caso similar, un paciente tratado con radiocirugía, en donde se ve esa lesión que fue creciendo. A este paciente hicimos técnicas de perfusión, difusión, se hizo un PET con metionina, y bueno, realmente la sospecha mayor, si bien son estudios no categóricos, era que era un efecto radiante adverso, no se trató y la lesión también desapareció sola. Una pregunta muy frecuente es cuál es el número de metástasis a tratar con radiocirugía. Y este concepto cada vez va cambiando más y se va estirando mucho más el número. Antes se hablaba, incluso los auditores consideraban un número máximo de 4 metástasis, pero la realidad es que el número no sería lo importante, sino que mucho más importante es el volumen de tejido metastásico que uno trata. Se han hecho muchísimos trabajos en el último tiempo, algunos multiinstitucionales, prospectivos y randomizados, y se ve que la realidad es que el paciente que tiene 2 a 4 metástasis, que era un poco el límite que se tomaba antes, no tiene diferencia de sobrevida con el paciente que se trata con radiocirugía de 5, 10 o más metástasis. Entonces, con todos estos conceptos que fuimos viendo, el aumento de la tecnología, los efectos adversos de la radioterapia holocraniana, la mayor seguridad de los tratamientos radioquirúrgicos y el aumento de sobrevida de los pacientes, que llevan a que haya más pacientes con metástasis, nos lleva a reconsiderar esta posibilidad de tratamiento de radiocirugía en pacientes de más de 10 metástasis. Y hay cantidad de publicaciones con respecto a esto, y uno muy, muy interesante que se presentó en el último Astro, es un tratamiento de fase 3 randomizado y controlado para tratar pacientes de entre 4 y 15 metástasis cerebrales, y el objetivo es ver si este tratamiento es igual o superior al tratamiento de radioterapia holocraniana. Tuvo este tratamiento diferentes puntos de análisis con respecto a la memoria, funciones cognitivas, sobrevida y demás, y como les decía, el objetivo era ver si la radiocirugía puede reemplazar a la radioterapia holocraniana en pacientes con múltiples metástasis. Y la conclusión, las conclusiones del trabajo fue que se respalda fuertemente el uso de la radiocirugía porque preserva mejor la función cognitiva, minimiza mucho la interrupción de la terapia sistémica, este es un tratamiento de un solo día, entonces el paciente enseguida, al otro día, si tuviera una quimio por empezar a hacer, lo puede comenzar a hacer, y no hay compromiso en la sobrevida o cambio en la sobrevida del paciente. Entonces, si tuviéramos que hacer un esquema, perdón que me salté una, después otra pregunta que muchas veces nos hacemos es si hay que tratar los lechos quirúrgicos de un paciente operado. Y este trabajo lo demuestra claramente que
la incidencia de recidiva local en un paciente que no se trata el lecho es de un 30% mayor que el que se trata. Entonces esto nos orientaría a decir, el paciente que se opera, a ese lecho algo hay que hacerlo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Y generalmente después de 3-4 semanas de haberse operado, en el que el lecho disminuye de tamaño y podemos tener una imagen un poquito más fidedigna. Entonces, si pensamos cómo podríamos encarar a un paciente con metástasis cerebrales, si la lesión tiene mucho efecto de masa y es resecable, apuntar a una cirugía, preferentemente con resección completa. Y agregar radiocirugía al lecho tumoral, porque vimos que si no hay un 30% más de posibilidades de que recidive. Si la resección es incompleta, bueno, a ese resto también se le puede hacer radiocirugía. Si la lesión no es resecable y es grande, ya sea no resecable por cuestiones clínicas del paciente o lo que sea, si la lesión es grande, se prefiere un tratamiento de radiocirugía que se llaman hiperfraccionados en 3 o 5 sesiones. Y si es pequeña, radiocirugía en una sesión. Si esta metástasis no tiene efecto de masa, directamente primer tratamiento, radiocirugía. Y ante la recidiva, ya sea local o por nuevas lesiones, en ambos casos la elección es la radiocirugía, salvo que esa recidiva sea muy grande y pueda hacerse un tratamiento quirúrgico. Los mayores, esto es conocido por todos, que los factores que predicen una mayor sobrevida es la menor cantidad o ausencia de metástasis sistémicas, un Karnofsky mayor a 70, y el menor número o volumen de metástasis cerebrales. Esto es algo es un concepto muy categórico de un neurocirujano en un trabajo, pero es real que cada vez más las metástasis cerebrales no son un limitante en la sobrevida del paciente. Y yo, hablando desde otra especialidad, nosotros solemos tener esos sesgos de formación en donde cada uno indica lo que sabe hacer, y bueno, lo más importante siempre es que privilegiar el criterio médico y considerar todas las posibilidades terapéuticas. Bueno, gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Jorge. Excelente. Ha mejorado mucho la sobrevida de los pacientes, el enfoque multidisciplinario. Yo creo que este es un excelente ejemplo de tratamiento de la enfermedad oligometastásica, porque en general son pacientes que tienen un buen estado general, con poca enfermedad extracraneal y bueno, que merecen todo este enfoque. Realmente es muy, muy importante. Tendría que hacerte una pregunta, que es un tema que estamos viendo eh, con respecto a un compromiso leptomeningio. Estamos viendo, no sé si parece epidémico esto, pero las pacientes se ven por mejores tratamientos que contamos, y estamos empezando a ver el compromiso leptomeningio, que por ahí se manifiesta con alguna alteración de la base del cráneo, pares craneanos. Y bueno, uno llega al diagnóstico de compromiso leptomeningio. ¿Se puede hacer algo que no sea la radioterapia holocraniana en esos casos? Porque por ahí la paciente tiene larga expectativa de vida por la lesión extracraneal. Sí, hay que diferenciar con el compromiso leptomeningio el compromiso leptomeningio focal del difuso. No siempre una metástasis con implante dural significa diseminación leptomeningia. Es una metástasis con implante dural, que no es lo mismo que diseminación leptomeningia. Y muchas veces se toma como sinónimo y ese paciente ya de entrada se va para la radioterapia holocraniana. La realidad es que la radioterapia holocraniana hoy en día está un poco, limitada para los pacientes con diseminación leptomeningia. Pero las lesiones focales meningias se pueden tratar con radiocirugía. Obviamente, nosotros a los pacientes le hacemos un seguimiento de resonancia cada 2 meses. O sea, los pacientes a los cuales le hacemos radiocirugía los controlamos cada 2 meses para ver la evolución de la lesión tratada y que, bueno, que no aparezcan otros, ¿no? Obviamente. Claro, el hecho de que puede incluso irradiarse nuevamente si aparece otra lesión en otra parte. Las veces que sea necesario. Nosotros tenemos pacientes de 8 años de seguimiento y que a lo mejor en esos 8 años se hicieron 7 radiocirugías. Y perfecto, no tienen ninguna secuela, viven bien, vida normal, y una vez por año aparecen con alguna nueva. O sea, nosotros no hacemos cada 2 meses todo el tiempo, hacemos al principio cada 2 meses las 3 primeras, después lo hacemos cada 4, después cada 6, obviamente depende de su evolución. Y después otra cosa que no comenté en la charla, que otra cosa importante con respecto al pronóstico de los pacientes que se está evaluando ahora es
la rapidez del desarrollo de nuevas metástasis, que es un poco reflejo de la enfermedad sistémica, ¿no? Pero a más velocidad de nuevas metástasis, peor es el pronóstico del paciente, obviamente. Jorge, déjame hacer una pregunta. Interesante esto de ir viendo la evolución, cómo ha ido cambiando gracias a los nuevos tratamientos que tenemos, que comentaste muy bien al principio, que la incidencia de la metástasis en el sistema nervioso central ha ido variando y se ha ido incrementando, este porcentaje que llega entre un 20 y un 40% en la actualidad. Por lo tanto, las pacientes, la pregunta es un poco a todos abierta para escuchar la opinión de la práctica habitual, pero debemos estadificar a las pacientes en el sistema nervioso central asintomáticas, más allá de lo que dicen las guías, debemos estadificar a los grupos de mayor riesgo. Y la otra pregunta es si ante una progresión a nivel visceral, sistémico, si también debemos incluir el estudio del sistema nervioso central. ¿Qué pensás, Gonzalo? Estás muteado ahí. Mira, te voy a contestar con lo que hacemos nosotros. Nosotros no pedimos de rutina imágenes del sistema nervioso central en pacientes asintomáticas. La verdad que no lo pedimos en ninguno de los subtipos. Mientras la paciente no tenga síntomas, probablemente no le hagamos un tratamiento local si tiene una metástasis chiquitita y asintomática, y no lo buscamos. La verdad es que no lo hacemos. Si esto lo tenemos que cambiar, y bueno, sí, probablemente yo en este momento honestamente no le pido a ninguna paciente que está sintomática lesión del sistema nervioso central. Estoy pensando si hay alguna circunstancia que me haría... No, tengo sí una muy bajo umbral, si querés, para pedir estudio del sistema nervioso central, ¿no? Ante la mínima la mínima sospecha, te diría, de algo en el sistema nervioso central, sí lo pido, pero siempre disparado por algo que me hace pensar en metástasis y no como un estudio de rutina. Y ante la progresión, Jorge, ¿ustedes qué hacen ahí en Fleming? Ante una paciente, fundamentalmente por ahí las pacientes triple negativas o las que son HER positivas, ante una progresión, ¿incluyen el sistema nervioso? Nosotros, un poco con lo que dice Gonzalo, somos tenemos cierta resistencia que si la paciente no tiene síntomas, tal vez por los consejos y las guías internacionales que nos indican que si no hay síntomas no sería necesario pedirla, pero ¿qué hacen ustedes en la práctica, Jorge, ante la progresión? Y pasa que a nosotros en ese sentido nos queda ese conflicto que es cuando nosotros le hacemos controles a los pacientes tratados, supongamos, ¿no? Y muchas veces, bueno, uno lo hace para ver la lesión que se trató y te encontrás a lo mejor con 3 pequeñas lesiones y las tratamos. O sea, no es que esperamos a que dé síntomas para que las tratemos, porque sabemos que van a evolucionar, más lento, más rápido, van a evolucionar. Entonces, a la medida que las vemos, tienen 4 milímetros, 5 milímetros, 8 milímetros, y están en un área quizás no elocuente y para que den síntomas tienen que crecer demasiado, las tratamos igual, porque sabemos que van a crecer. Entonces eso te genera el conflicto, de decir, bueno, si yo las voy a tratar apenas las vea, y no voy a esperar que den síntomas. Entonces también las puedo detectar antes de que den síntomas para tratarlas y que no lleguen a ser grandes. Ese es el punto, más allá obviamente de las guías internacionales y demás, ¿no? Porque con ese mismo concepto, cuando yo hago el control y veo una lesión nueva, chiquita, y no la trataría. Ese planteo viene quizás heredado de la época que teníamos la radioterapia locraneana, entonces la reservábamos para cuando ya no se podía evitar más por síntomas, pero es cierto lo que decís, que el planteo actual debería ir cambiando. Si uno trata una lesión
chiquita y antes que tenga síntomas va a ser mucho más fácil que cuando la paciente aparezca con eso más de 3 centímetros y ahí se empieza a complicar la posibilidad, la chance de una radiocirugía, bueno, ¿no? Creo que es interesante esto, ¿no? Lo mismo que por ahí con los nuevos tratamientos en HER2, que parece que tienen una mejor llegada al sistema nervioso, todavía no los disponemos, pero estamos a puertas de conseguir medicaciones que tienen un buen control del sistema nervioso central y quizás uno pueda elegir uno u otro tratamiento de acuerdo a la situación y ahí tengamos obligación de controlar a las pacientes o escrinearlas, como decía Cristian, ¿no? Pero simplemente por lo que estás comentando, yo coincido que si es una paciente de alto riesgo del sistema nervioso central y está esa posibilidad de tratarla precozmente con mejor calidad de control de la situación y calidad de vida, yo creo que se justificaría, ¿no? No sé qué piensa el resto, pero... Y yo creo que depende también de las opciones terapéuticas que tenés sistémicas, ¿no? Como un poco vos mencionás, en la enfermedad HER2 hay opciones, hoy están apareciendo, digamos, terapias que muestran que tienen eficacia en el sistema nervioso central, entonces esto también entra un poco en conflicto con esta conducta medio reflejo de hacer un tratamiento local a toda lesión que uno encuentra. Así que yo creo que esto es un tema muy dinámico y que va a seguir evolucionando y que hay que discutir caso por caso y ver qué es lo que tenés, qué nivel de control extracerebral tenés, cuáles son las oportunidades terapéuticas de la paciente, qué síntomas tiene. Es muy difícil hablar como una generalidad cuando los casos son tan diferentes, ¿no? Sí, correcto. Gonzalo, ¿tenés casos de enfermedades así tratadas quirúrgicamente, oligometastásicas? Mira, tengo una paciente que siempre ponía yo de ejemplo, que ahora no recuerdo la fecha, sí iba a poner, viste que todas estas charlas se ponen casos. Como no hay mucho para decir, se ponen casos para llenar. Y tengo una paciente que tenía un tumor luminal, tuvo un tumor luminal, recayó como en 7, 9 años más tarde con una metastasis única hepática. Biopsiada, cáncer de mama, receptores positivos, HER2 negativo. En ese momento yo no la atendía, la atendía Freddy Coppola, y Freddy le da, esto fue por el 2006, ponele, y le hacemos la biopsia y Freddy dice, vamos a hacerle quimio. Freddy era muy de quimio. Se le hace quimio y la enfermedad no responde, ni progresa, pero se mantiene igual, hace 6 ciclos de quimio. Entonces yo digo, Freddy, hágale un tratamiento local. Era lo único que tenía, hacer un tratamiento local y ponerle un tratamiento hormonal. Bueno, la discutimos, no sé qué, y la paciente termina haciendo una cirugía, le resecan esa lesión y queda con tratamiento hormonal. Y el tratamiento hormonal fue inhibidor de aromatasa, que lo siguió hasta este año. Yo me decía, estaba 2006 hasta ahora, hace un montón de tiempo. Yo creía que estaba curada y recayó este año en hueso. Por suerte no le había suspendido los inhibidores de aromatasa porque los últimos 7, 8 años cada vez que la veía una vez por año, era la discusión si le suspendía o no le suspendía, si seguíamos haciendo controles o no le seguíamos haciendo controles. Y bueno, recayó en enfermedad ósea, no recayó en el hígado. Yo creo que ella se benefició del tratamiento local. Por eso, bueno, digo, sí hay estas pacientes. No son muy, ella tenía metástasis única y hepática, es una rareza en cáncer de mama eso, pero con un intervalo muy, muy largo. Y tenemos pacientes. Nos cuesta con los financiadores que paguen la SBRT, si tenés enfermedad oligometastásica, no es fácil lograr que el financiador le pague al paciente, ¿no? el tratamiento. Pero en enfermedad oligometastásica a mí me tienta mucho hacer tratamiento local, además del tratamiento sistémico, sí. Y en HER2 es un poco más frecuente. HER2 HER2 es bastante común la recaída en el sistema nervioso central, ¿no? Como
como sitio único de recaída, que sería otra forma, si querés, de enfermedad oligometastásica, ¿no? Gonzalo, y en estas pacientes que debutan con una enfermedad oligometastásica no en el sistema nervioso central, ¿cómo la manejas habitualmente el sitio metastásico? ¿Empezás primero con el tratamiento sistémico? ¿Empezás con el tratamiento local? ¿Haces un tratamiento combinado? ¿Cómo lo manejas habitualmente? Mira, yo me siento más cómodo empezando con un tratamiento sistémico, chequeando que no progrese, digamos, teniendo alguna idea de la cinética de la enfermedad y ver cómo se comporta biológicamente. Generalmente cuando uno ve esto, si me decís de nuevo, es una foto que tenés, una sola foto, no sabes muy bien cómo viene esto. Y sí, yo tiendo a hacer un tratamiento sistémico, si la enfermedad está controlada, después, digamos, en un segundo tiempo, digamos, cirugía del primario y tratamiento ablativo de las metástasis sería una estrategia que yo recomendaría o yo discutiría con la paciente, sí. Y seguiría un tratamiento sistémico, ¿no? Y seguir, claro, por supuesto. Sí. Bueno, da para mucho más. Hay algunas preguntas en el chat, pero tenemos que pasar por cuestiones del tiempo a la siguiente presentación. Agradecerles a Gonzalo y a Jorge por la excelente disertación y sumarse a las preguntas. Antes de empezar, vamos a pasar 30 segundos de un video institucional de la asociación y le vamos a dar paso a la siguiente charla. Bueno, tenemos el placer ahora de escuchar a la doctora Mariana Chávez MacGregor. La doctora es una médica formada en la Universidad de México como médica y después hizo toda su especialización en oncología en el MD Anderson, donde se quedó a trabajar especialmente en cáncer de mama. Así que para nosotros es un honor, un placer tenerla hoy. Y vamos a escucharla hablar sobre enfermedad avanzada en triple negativa o mutados BRCA mutados, ¿no? Selección y criterio de selección y manejo de estas pacientes. Bueno, doctora MacGregor, muchas gracias y la escuchamos. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes aquí en Houston a todos. Realmente un gusto, compañeros. Sigo esperando que nos vamos a ver en persona en Argentina. Iba a ser el último lugar al que yo iba a ir antes de que se cancelara. Pero bueno, sí pendiente de vernos en persona. Como bien decía el doctor, les voy a hablar un poco acerca de lo que es el manejo actual en pacientes con cáncer de mama metastásico y mutación BRCA. Y este es uno de los grandes cambios que yo creo que hemos tenido en el manejo de nuestras pacientes. Estamos acostumbrados a manejar a nuestros pacientes de acuerdo al subtipo de cáncer de mama y claramente eso es algo que seguimos haciendo, pero ahora tenemos también otro biomarcador de manejo, que es la mutación en BRCA1 y BRCA2, que nos puede ayudar a seleccionar pacientes para un nuevo tipo de tratamientos. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Y bueno, simplemente como una breve introducción, como todos ustedes saben, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres y un pequeño porcentaje de estos cánceres de mama se consideran cánceres de mama hereditarios, son cerca del 5 al 10%, y si bien esto parecía un porcentaje pequeño, son tantos los cánceres de mama que existen, que ese 10% realmente representa un número muy, muy grande, al menos aquí en Estados Unidos representa más que todos los cánceres de cabeza y cuello, todos los mielomas múltiples. Entonces es un número importante que tenemos que considerar y la clave es identificar a estas pacientes.
Tenemos distintos tipos de cáncer de mama hereditario y claramente el más frecuente, el que tenemos no solamente mejor caracterizado, pero para el que tenemos manejos muy claros, es el síndrome de mama-ovario, que se asocia a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 y que no solamente incrementa el riesgo de cáncer de mama, sino también el cáncer de ovario, el riesgo de melanoma, el riesgo de cáncer de páncreas y de cáncer de próstata en hombres. Las pacientes o las portadoras de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 tienen un riesgo de cáncer de mama del 80%. Y no solamente eso, sino ya que tuvieron un cáncer de mama, tienen un riesgo de un segundo cáncer de mama que puede llegar a ser hasta del 64-65% a los 70 años. El riesgo de cáncer de ovario, además de cáncer de mama, se incrementa 10 veces y los otros cánceres que les hablaba de manera anterior. Y si ponemos el riesgo en perspectiva, sabemos, por ejemplo, que tener un familiar en primer grado de cáncer de mama o consumir alcohol, como pueden ver ustedes en la parte izquierda de la pantalla, incrementa un poco el riesgo de tener cáncer de mama. Existen ciertas mutaciones que se asocian a riesgo incrementado, como puede ser CHEK2 o PALB2, que duplican el riesgo. Vean ustedes en el eje cerca de una duplicación en el riesgo. Pero cuando vemos las mutaciones BRCA1 o BRCA2 al extremo derecho de su pantalla, pueden ver la magnitud en el incremento del riesgo. Es decir, estas pacientes, estas mujeres, estas portadoras, muchas de ellas no son pacientes, es decir, son portadoras sanas, tienen un riesgo altísimo de desarrollar cánceres de mama. Estos cánceres de mama suelen presentarse a edades más tempranas y ser tumores muy agresivos. Muchos de ellos son tumores triples negativos. Entonces, bueno, es importantísimo identificar a las y los portadores de mutaciones BRCA1, BRCA2. Las guías continúan cambiando, se siguen discutiendo y creo que es un tema muy relevante, pero de manera muy simple podemos pensar que cualquier hombre con cáncer de mama necesita estudio genético, cualquier mujer con historia personal de cáncer de mama edad joven, menos de 45 años, necesita estudio genético. Muy importante, y es que en las pacientes con tumores triples negativos, aún sin historia familiar de cáncer de mama, cualquier mujer que haya sido diagnosticada a los 60 años o menos necesita una prueba genética, porque en los tumores triples negativos la tasa de mutaciones espontáneas es muchísimo más alta. Entonces, si tuviéramos el caso de una paciente con enfermedad metastásica a los 63 años, pero que tuvo un periodo libre de enfermedad de 3 o 4, es decir, que fue diagnosticada con su cáncer de mama primario a los 59 o a los 60 años, esa mujer necesita estudio genético a pesar de que nunca haya tenido hijos, a pesar de que a lo mejor pertenezca a una familia y ella sea adoptada, es decir, aunque no tenga repercusiones en su familia, puede ser muy importante para el tratamiento de ella misma. Pacientes con cáncer de mama e historia familiar de múltiples cánceres de mama temprano o cáncer de ovario, cáncer de mama y ovario en la misma paciente, cáncer de mama bilateral, mujeres con descendencia judía, ashkenazi o que tengan historia familiar de cáncer de mama en hombres necesitan estudio genético. Y como bien les decía, las guías nacionales e internacionales tienen recomendaciones que siguen siendo modificadas y actualizadas basado en la evidencia acerca de a quién referir a consejería genética y a quién hacerle evaluación genética. Nosotros aquí en Estados Unidos, por supuesto, utilizamos las guías de ASCO, de NCCN, de la US Preventive Task Force y existen ahora ya organizaciones y sociedades médicas que de hecho recomiendan la evaluación genética para absolutamente todas las pacientes con cáncer de mama, porque las implicaciones para el manejo de ellas mismas y de potenciales y la potencial identificación de portadores es muy importante. Entonces sigue siendo esto muy controvertido. Yo creo que vamos a seguir expandiendo las indicaciones de evaluación justo por las implicaciones terapéuticas a las que tenemos acceso el día de hoy. Entonces, bueno, ¿cuáles son nuestras opciones de tratamiento para estas pacientes que son portadoras de una mutación
BRCA1, BRCA2 con cáncer de mama. Yo creo que la clave, y como bien oímos en las dos pláticas anteriores, la clave es el manejo multidisciplinario. Por supuesto que todo va a depender si las pacientes tienen etapa temprana o etapa avanzada, pero la discusión con consejeras genéticas, el involucro de nuestros colegas cirujanos, cirujanos plásticos es muy, muy importante. Y desde el punto de vista sistémico, tenemos el día de hoy acceso a nuevos agentes para el manejo de estas pacientes, sobre todo aquellas con enfermedad metastásica, y estos son los inhibidores de PARP. Los inhibidores de PARP, ustedes seguramente los han utilizado no solamente en el manejo de pacientes con cáncer de mama, pero tienen aprobaciones en pacientes con cáncer de ovario, con cáncer de próstata, con cáncer de páncreas. Y en el caso de las pacientes con cáncer de mama, sabemos y tenemos evidencia muy clara que estos agentes son altamente activos en pacientes que tienen mutaciones germinales de BRCA1, BRCA2. Esta es una diapositiva que me gusta mucho porque refleja de manera gráfica cuál es el racional para utilizar este tipo de moléculas en pacientes con mutación o con pérdida de BRCA. Es decir, en pacientes normales, como puede, con células que no tienen ninguna mutación en células normales, en el extremo izquierdo de sus pantallas, vemos que una célula normal tiene dos mecanismos normales de reparación del daño al DNA, como son la recombinación homóloga y la reparación de bases de pares. En pacientes que tienen mutación BRCA o una pérdida en la función de BRCA, lo que se bloquea o se pierde es la capacidad de esta recombinación homóloga. Pero como la célula sigue teniendo como capacidad esta reparación de bases de pares, sigue siendo una célula viable. Si lo que hacemos es únicamente inhibir PARP, lo que estamos haciendo es bloquear la vía de reparación de pares de bases, pero la vía de la recombinación homóloga sigue estando intacta y esa célula puede permanecer y mantenerse siendo viable. Sin embargo, cuando hacemos este que se llama double hit, que es en una célula que tiene pérdida de BRCA y a la que además hacemos un bloqueo de PARP, bloqueamos estas dos vías de reparación del daño del DNA, causando una letalidad sintética. Y es por eso que en pacientes con mutación BRCA1, BRCA2, el uso de inhibidores de PARP es tan exitoso. Saben ustedes que se ha hecho una evaluación amplia del uso de inhibidores de PARP en pacientes con tumores triples negativos, porque sabemos que hay muchas similitudes entre las pacientes con tumores triples negativos y aquellas que son deficientes en PARP, pero la actividad más importante que vemos de manera contundente y para la que tenemos evidencia muy sólida de estudios clínicos es el manejo en pacientes portadoras de mutación germinal BRCA1, BRCA2. El día de hoy tenemos acceso a dos medicamentos distintos, olaparib y talazoparib, que han sido aprobados por la FDA ya hace prácticamente 2 años. Aquí en Estados Unidos los tenemos disponibles. Son estudios los que dieron pie a la aprobación de estos dos medicamentos muy similares. Uno es el estudio Olympia, donde pacientes con mutación germinal BRCA1 o BRCA2 y cáncer de mama metastásico que fueran HER2 negativo, es decir, estamos hablando de pacientes con tumores triple negativo y pacientes con receptores hormonales positivos. Estas pacientes habían recibido no más de 2 líneas de quimioterapia en la enfermedad metastásica, tenían que haber recibido previamente antraciclinas y taxanos. Aquellas con receptores hormonales tenían que haber progresado a una línea de terapia endocrina y la aleatorización 2-1 fue a recibir olaparib, un medicamento oral a 300 miligramos 2 veces al día o a tratamiento selección del médico tratante. El objetivo primero del estudio fue supervivencia libre de progresión y por supuesto se evaluaron los objetivos secundarios que ustedes ven en la diapositiva. El estudio incluyó pacientes, la mitad de ellas con prácticamente mutaciones BRCA1, la otra mitad con mutaciones BRCA2. La mayoría de las pacientes tenían enfermedad progresiva al momento de la aleatorización y únicamente un 12% de las pacientes tenían enfermedad metastásica al momento del diagnóstico.
Como pueden ver ustedes en la parte central de esta tabla, la mitad de las pacientes tenían receptores hormonales positivos y la otra mitad tumores triples negativos. En ese sentido, muy balanceados los brazos. Y estas pacientes, dados los criterios de inclusión, habían recibido terapias previas. El estudio Olimpia es un estudio positivo que mostró que el uso de olaparib estaba asociado a un tiempo mayor de supervivencia libre de progresión, con una mediana de 7 meses comparada con 4.2 meses, es decir, una delta de cerca de 3 meses y un hazard ratio de 0.58. El porcentaje de pacientes con supervivencia libre de progresión a los 6 meses fue más alto, lo mismo que a los 12 meses. Si ven ustedes en esta gráfica, el análisis de subgrupos, pueden ver que las pacientes se beneficiaron del uso de olaparib independientemente de las características del tipo de mutación que tenían, BRCA1, BRCA2, edad, etc. Se evaluaron también en este estudio las tasas de respuesta y fueron mayores en las pacientes tratadas con el inhibidor de PARP, 60% contra 28.8%, es decir, prácticamente se duplicaron. Y los efectos adversos más comunes son náusea y sobre todo anemia, que sí tenemos que manejar con cuidado en estas pacientes, algunas de ellas elevación de enzimas hepáticas, algo de anorexia, pero sobre todo náusea y anemia es lo que más vemos. Y en el estudio de calidad de vida no se demostró un deterioro significativo en la calidad de vida en las pacientes que recibieron el olaparib. De hecho, las pacientes tratadas con quimioterapia tenían en muchos casos más efectos secundarios. Ahora, el otro medicamento que tenemos disponible es talazoparib. Talazoparib fue evaluado y aprobado por la FDA después de que el estudio en BRCA se publicó. Mi amiga y colega Jennifer Litton fue la investigadora principal de este estudio, un estudio que en diseño es muy similar. Pacientes con mutaciones germinales, BRCA1 o BRCA2, con cáncer de mama metastásico localmente avanzado, que fueran tumores HER2 negativo, tal vez el biomarcador en este caso no es el subtipo tumoral, sino la mutación en BRCA1 o BRCA2. Pacientes fueron estratificadas de acuerdo al número de tratamientos previos y de acuerdo al subtipo de cáncer de mama o si tenían enfermedad en sistema nervioso o no, realmente relacionándolo mucho con nuestra plática anterior porque es un marcador pronóstico tan importante. Este es un estudio más grande que el estudio Olimpia, en el que 431 pacientes se aleatorizaron 2-1 a recibir talazoparib o el tratamiento selección del médico tratante. Talazoparib también es un medicamento que se da vía oral, en algún sentido un poco más fácil de darlo, porque es 1 miligramo una vez al día, de manera continua. Los ciclos se consideran que son de 21 días, pero se da de manera continua. Y en este caso, la comparación fue con quimioterapia, ya sea capecitabina, eribulina, gemcitabina o vinorelbina, que son medicamentos que utilizamos frecuentemente en este setting. El objetivo primario también fue la supervivencia libre de progresión, con objetivos secundarios la supervivencia global, la respuesta y, por supuesto, la calidad de vida de las pacientes. El estudio en BRCA, con un balance de características de las pacientes balanceado, también con una distribución similar entre pacientes con tumores portadoras de mutación BRCA1 o BRCA2, fue también un estudio positivo con un hazard ratio similar a lo que vimos previamente, 0.54. En el caso de BRCA, la mediana de supervivencia libre de progresión en el grupo control fue 5.6 meses, se incrementó 3 meses a 8.6 meses en las pacientes que recibieron talazoparib. A un año, la proporción de pacientes que estaba libre de progresión fue de 37% en aquellas que recibieron el inhibidor de PARP, comparado con 20% en aquellas que recibieron el tratamiento estándar. Y como pueden ver aquí, el análisis de subgrupos demuestra que las pacientes, independientemente de sus características,
se benefician por el tratamiento con talazoparib. Vean ustedes, las pacientes de acuerdo a mutación, BRCA1, BRCA2, de acuerdo a el subtipo tumoral, ya sea tumor triple negativo o receptor hormonal positivo. Hubo beneficio en las pacientes con y sin enfermedad metastásica. Y si bien la barra que evalúa el tratamiento previo con platinos cruza la unidad, esto no fue una P significativa para heterogeneidad, y vean ustedes un número realmente pequeño de pacientes, pero nos demuestra consistentemente que el medicamento da beneficio en términos de supervivencia, libre progresión y respuesta en estas pacientes. Ninguno de los dos estudios a la fecha nos ha dado resultados positivos de supervivencia global, pero sí nos da una herramienta nueva, eficaz y bien tolerada para tratar a nuestros pacientes. Los datos de talazoparib también muestran de manera clara que la calidad de vida se preserva en nuestras pacientes que están utilizando un esquema que de hecho es mejor tolerado a pesar de tener también como efecto secundario náusea, fatiga y afectación de líneas celulares, sobre todo anemia. Y estos resultados de estos dos estudios realmente han venido a modificar el manejo de nuestras pacientes, y ASCO en estas recomendaciones que ya tienen cerca de un año, de manera muy clara, nos invita a que nosotros tratemos a nuestras pacientes con cáncer de mama metastásico, HER2 negativas, es decir, triples negativas o receptor hormonal positivo, que sean portadoras de mutaciones germinales en BRCA1 o BRCA2, a recibir olaparib o talazoparib. No ofrecérselo a nuestras pacientes es realmente, yo creo, privarlas de una muy buena alternativa. La calidad de la evidencia es alta, la fuerza de la recomendación es alta por los estudios tan sólidos que les presenté con anterioridad. Entonces, bueno, ¿a dónde nos vamos? Claramente nosotros hemos incorporado los inhibidores de PARP dentro de nuestros algoritmos de manejo, tanto en las pacientes con receptores hormonales positivos como para las pacientes con tumores triples negativas, pero el uso de estos medicamentos no se va a quedar en el manejo de pacientes con tumores metastásicas. Tenemos datos muy interesantes, algunos de ellos de nosotros en el MD Anderson con talazoparib, en neoadyuvancia. Este medicamento lo hemos estudiado y en un porcentaje no pequeño se asoció como agente único a respuestas patológicas completas, evaluado dentro de la plataforma de SPY2, donde el beliparib se graduó como un medicamento efectivo, y tenemos también datos muy sólidos ahora en adyuvancia en el uso de estos agentes, sobre todo en el caso de Olimpia, que es olaparib en pacientes con enfermedad residual. De manera muy breve, darles el diseño, se presentó esto en la sesión plenaria de ASCO en junio pasado. Pacientes pueden haber recibido neoadyuvancia o adyuvancia, tener receptores hormonales positivos o triple negativo. Pero estas pacientes de muy alto riesgo se le autorizaban a recibir olaparib como adyuvancia un año o a recibir placebo, y un estudio que, a pesar de un corto seguimiento, nos demuestra una diferencia en la tasa de supervivencia libre de progresión invasora muy, muy importante. En las pacientes recibieron olaparib, 85.9% estaba libre de recurrencia invasora, comparado con 77% en las pacientes que no lo recibieron. Entonces, bueno, si bien esta indicación no está aprobada por la FDA, sí es algo de lo que vamos a seguir oyendo. Entonces, el día de hoy, olaparib y talazoparib, claramente drogas que nos obligan a identificar a pacientes con mutaciones germinales BRCA1 o BRCA2 para que utilicemos estos medicamentos en estas pacientes. En el futuro, como bien les decía, vamos a empezar seguramente a utilizarlo en enfermedad temprana, y vamos a ver cada vez más y más estudios con resultados del uso de PARP en combinación con terapia anti-HER2, con inmunoterapia, con radiación, con otros inhibidores de distintas vías de señalización. Entonces, la historia con PARP yo creo que apenas inicia y nos da una herramienta muy, muy útil en el manejo de nuestras pacientes.
Ahora, sigue habiendo muchas preguntas muy interesantes acerca del uso de inhibidores de PARP, y una que nos hacemos constantemente es cuál es el papel de los inhibidores de PARP en las pacientes que tienen mutaciones somáticas, es decir, podemos ser una paciente con una mutación somática en BRCA1 triple negativo que no sea una mutación germinal. Entonces la pregunta es, ¿funcionará este medicamento? Y si me preguntan mi opinión personal, yo creo que lo más probable es sí. Tenemos, de hecho, algunos datos de estudios clínicos que demuestran que en pacientes con mutaciones somáticas hay respuesta con el uso de inhibidores de PARP. El estudio es el estudio TBCRC 048, la investigadora principal es Nadine Tum, pero seguimos preguntándonos si esa va a ser también una razón para hacer evaluación en todas nuestras pacientes con Next Generation Sequencing. Seguimos preguntándonos qué va a pasar con la combinación, y en las combinaciones, qué vamos a hacer en términos de mantenimiento. Podemos dar combinación con PARP y quimioterapia, y después de la quimioterapia dar una estrategia de mantenimiento, lo que hacemos la terapia anti-HER2, y cuál sobre todo la secuencia ideal, y los algoritmos de manejo van a ser diferentes en aquellas pacientes con receptores hormonales positivas o con tumores triples negativos. Nosotros tendemos a tratar en primera línea a nuestras pacientes con tumores triples negativas con quimioterapia. Si no han sido previamente tratadas, nuestras terapias iniciales van a ser taxanos, antraciclina. Muchos pacientes ya los recibieron anteriormente, y entonces podemos utilizar platinos. Nosotros ahora tenemos acceso a sacituzumab govitecan, que realmente es una droga muy, muy activa, pero no podemos olvidar que en estas pacientes tenemos que hacer evaluación de mutación BRCA1 y BRCA2 y pensar en el uso de estos agentes dada su gran actividad. En conclusión, y los puntos a llevar a casa, es que los inhibidores de PARP, tenemos dos, olaparib y talazoparib, han demostrado de manera muy clara eficacia y también muy buena tolerancia en pacientes con cáncer de mama metastásico, HER2 negativo, que tengan mutación germinal en BRCA1 y BRCA2. Lo que tenemos que cuidar de manera más cercana es la anemia. Al menos en mi experiencia con las dos moléculas, no he tenido que darle a ninguna paciente una transfusión. Son anemias que realmente se manejan bien, son crónicas, estables, y en todo caso podemos disminuir la dosis. Las dos drogas están aprobadas por la FDA para el uso en enfermedad metastásica y son excelentes alternativas, son nuevas opciones que deben ser ofrecidas, que preservan la calidad de nuestras pacientes y que de hecho nos obligan a pensar en quiénes son las candidatas. Y por eso yo les decía que cada vez este tema de quién va a ser evaluado para mutaciones BRCA1, BRCA2, yo creo que se está expandiendo ahora con la posibilidad de utilizarlo también en mujeres con etapa temprana, se vuelve de vital importancia. Entonces, quizá muy pronto la discusión va a ser en quién no hacer una evaluación genética, porque cada vez creo que estamos siendo mucho más inclusivos, justo porque esto tiene implicaciones terapéuticas muy, muy importantes para nuestros pacientes. El uso en cáncer temprano seguramente se volverá estándar, y las combinaciones para revertir la resistencia están en estudio, algunos estudios muy interesantes donde pacientes que progresan a inhibidores de PARP se están dando otros inhibidores de PARP en combinación con otras terapias. Entonces, un campo realmente muy, muy interesante que ha venido a revolucionar el manejo de nuestras pacientes. Y con eso yo termino y les doy las gracias por su atención. Excelente tu presentación. Sin duda hay una evidencia muy fuerte con estos inhibidores de PARP, pero parecería que no termina acá la historia, sino que está recién comenzando y aprendiendo a ver con qué, como dijiste, con qué lo vamos a aprender a combinar a estos inhibidores. Así que se van a abrir y se están abriendo muchas preguntas en este aspecto. Absolutamente. Te voy a dejar para la parte del debate y de preguntas, que invito a todos los participantes a que realicen ahí en el chat. La siguiente presentación está a cargo del doctor Fernando Petracci. Fernando es médico oncólogo, especialista en cáncer de mama, trabaja en el Instituto Alexander Fleming y nos va a hablar en el mismo aspecto de tumores triple negativo avanzado, pero en esta ocasión en los que tienen PDL1 positivo, cuáles son las opciones actuales, el algoritmo terapéutico. Así que, Fernando, gracias por participar y te dejo con la presentación.
Bueno, Cristian, muchísimas gracias por la presentación y bueno, gracias a la Asociación Argentina de Oncología por la invitación. Siempre es un placer participar de estas sesiones y bueno, colaborar con un granito de arena en la formación y compartir la experiencia del trabajo del día a día. Así que un placer estar con ustedes, un placer estar después de Mariana, una amiga, colega, y bueno, después poder juntarnos para discutir respecto a este tópico. Me toca hablar de, bueno, de enfermedad avanzada, triple negativo, PDL1 positivo, opciones actuales y el algoritmo terapéutico en triple negativo. Así que va a haber un par de slides que voy a saltear respecto a inhibidores PARP para cumplir los 15 minutos que me pidieron. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, inicialmente, cuando hablamos de tumores triple negativos, generalmente los definimos por un fenotipo, ¿no? Que es la ausencia de expresión de receptores hormonales y de HER2, pero después, si nos metemos más profundamente, el genotipo de los tumores triple negativos es bastante heterogéneo, en el cual tenemos tumores triple negativos que son bajos en HER2, tenemos tumores triple negativos que si uno les busca la amplificación, encontramos amplificación de HER2, como dijo Mariana previamente, un 10% tiene mutación BRCA a nivel germinal. Si buscamos un poco más profundamente en la evolución, un 20% van a tener mutación somática y casi un 20-30% van a tener, en ausencia de mutación germinal de BRCA, van a tener déficit de recombinación homóloga, biomarcadores que hoy en día no están validados para decisión terapéutica, pero sabemos que muy probablemente es el futuro, y casi un 50% de los pacientes metastásicos, de las pacientes metastásicas, van a tener un fenotipo de déficit de recombinación homóloga. Hoy en día todavía la infiltración por linfocitos a nivel estromal no es un biomarcador fuerte a nivel de enfermedad metastásica, pero sabemos que interaccionan la alta carga mutacional tumoral con inestabilidad microsatelital, con el déficit de recombinación homóloga como biomarcadores de beneficio, de potencial beneficio a inmunoterapia. Los dos más importantes que tenemos que conocer y tenemos que pedir es la expresión de PDL1, un 40% van a ser PDL1 positivos, independientemente de qué tipo de inmunohistoquímica uno utilice, y un 10% van a ser BRCA mutados a nivel germinal, dos biomarcadores que hoy en día los tenemos que conocer para tomar decisiones terapéuticas. Desde el punto de vista de cuál sea la expresión de PDL1, esto es si es en células inmunes o en células tumorales, y dependiendo el testeo por inmunohistoquímica que utilicemos, si es SP142 o 22C3, pero que tenemos que recordar que aproximadamente un 41% van a ser PDL1 positivos a nivel de células inmunológicas y un 38% va a tener más de un 10% de score de células positivas. Ya sea uno u otro van a ser biomarcadores para determinar qué tipo de inmunoterapia utilicemos en base a los estudios que vamos a ver posteriormente. Este es un algoritmo que desde un principio les aclaro que es un punto de vista personal, pero son las preguntas que creo que uno se tiene que hacer en el consultorio al momento de ofrecer la mejor estrategia de tratamiento a un paciente. Esto es tratar de exprimir al máximo el subgrupo en el estudio de investigación. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si el paciente tiene un cáncer de mama de novo, o si es una recaída locorregional no operable, o si tiene una recaída sistémica posterior a tratamiento de neoadjuvancia o adjuvancia más su tratamiento locorregional. Y después, ¿qué tipo de tratamiento de quimioterapia recibió? Esto es, si recibió platinos en neoadjuvancia sumado a antraciclinas o taxanos en neoadjuvancia y adjuvancia. Primera pregunta, ¿qué tipo de tratamiento recibió? Y después, ¿cuál fue el intervalo libre de esta quimioterapia o el intervalo libre de taxanos? Eso es importante para ver qué voy a seleccionar yo de tratamiento. Claramente, si los tumores son PDL1 negativos, tenemos distintas opciones de tratamiento. Como vamos a ver, podemos utilizar combinación de quimioterapia o monoquimioterapia, o utilizar taxanos con antiangiogénicos. En este caso, bevacizumab todavía sigue presente en Argentina y en muchos países de Latinoamérica,
vamos a ver cuál es su beneficio, o utilizar, en base a los datos que tenemos del estudio TNT, carboplatino o docetaxel. Recuerden que el estudio del TNT comparaba carboplatino versus docetaxel 6 ciclos, buscando a ver en tumores triple negativos y o en tumores con mutación germinal BRCA1 BRCA2, cuál era el mejor esquema de tratamiento. De este estudio sacamos que, recuerden el 68%, que es una tasa de respuesta que se repite en varios estudios, pero que el carboplatino en pacientes que tienen mutación BRCA1 o BRCA2 es superior a ser docetaxel. Así que esto nos marca que si tenemos un paciente BRCA mutado, en el cual triple negativo no contamos con un inhibidor PARP, o ya utilizó un inhibidor PARP, probablemente utilizar platino sea superior a utilizar un taxano. Varios metaanálisis buscaron responder la pregunta de si hacer quimioterapia combinada era superior a monoquimioterapia y ver si esto impactaba o no en la calidad de vida. Y la mayoría de los estudios que se presentaron demostraba que la combinación de quimioterapia aumentaba la tasa de respuesta, aumentaba la sobrevida libre de progresión, pero no impactaba en la sobrevida global. Solamente 2 estudios demostraban beneficio en sobrevida global. Bevacizumab en su momento también fue una de las posibles estrategias en las cuales incrementaba el beneficio en sobrevida libre de progresión y la tasa de respuesta, casi una tasa de respuesta cercana al 80%, por eso muchas veces lo utilizamos dentro de nuestra estrategia de tratamiento en aquellos pacientes que tienen enfermedad visceral hepática buscando tasa de respuesta, o enfermedad similar o en crisis visceral. Pero bueno, 4 estudios, los cuales demostraron un incremento, en algunos leve, en algunos más marcado, de sobrevida libre de progresión, sin beneficio sólido en sobrevida global. Otra de las drogas que corre de atrás hacia adelante, esto es aprobada en aquellos pacientes politratados, refractarios a antraciclinas y taxanos, y que también habían recibido capecitabine, es la eribulina, relativamente una droga joven en Argentina, ya es una droga vieja en Estados Unidos, pero en base, bueno, al análisis combinado del EMBRACE y el estudio 301, se vio que era una droga útil tanto en primera, segunda, tercera línea o más allá, en pacientes HER2 negativos y triples negativos, no así útil en tumores HER2 positivos. Si vemos las guías de NCCN para el 2021, los esquemas de quimioterapia son múltiples, utilizando monodrogas o combinaciones, antraciclinas, taxanos o inhibidores de microtúbulos, todos los que querramos utilizar. Y la verdad que, bueno, esto va a depender de calidad de vida del paciente, performance y buscar tasas de respuesta o estrategia de mantenimiento posterior a obtener una respuesta. Pasando a los pacientes PD-L1 positivos. Los pacientes PD-L1 positivos, lo primero que tenemos que ver es con qué biomarcador los vamos a testear. Esto es, si utilizamos una técnica de inmunistoquímica de SP142, para lo cual se considera positivo si es más del 1%, en el cual recordar que el intervalo libre de taxanos del estudio en Impassion 130 era más de 1 año, el cual el estudio fue un estudio positivo, demostrando que atezolizumab más Abraxane era superior a Abraxane solo, tanto en sobrevida libre de progresión, tasa de respuesta y en sobrevida global. Si el intervalo libre de quimioterapia neoadjuvante o adjuvante es mayor a 6 meses y testeamos por SPS y el score da mayor de 110, son las pacientes representadas en el Keynote 355, en el cual pembrolizumab más quimioterapia demostró ser superior a quimioterapia versus placebo. Acá tenemos los 2 estudios. Los 2 estudios fueron positivos para el endpoint primario de sobrevida libre de progresión, y si nos metemos más profundamente y vamos a los datos del Impassion 130, el Impassion 130 no solamente analizó los tumores por inmunistoquímica SP142, sino también que hizo análisis de TILs, en el cual el 32% tenía más del 10% de TILs, análisis de fenotipo inmune por inmunistoquímica CD108, testeos moleculares y subtipos moleculares de la clasificación de Bernstein. ASCO 2021 presentó análisis de subgrupos dividiendo a los pacientes según PD-L1 positivo, negativo, hicieran tumores inflamados, excluidos y desérticos, y se vio que para los inmunofenotipos, el subgrupo que se beneficiaba principalmente en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global eran principalmente los tumores inflamados PD-L1 positivos, que constituían aproximadamente 1 de cada 3 tumores incluidos en el estudio.
De la misma manera, el análisis de subtipos moleculares por sobriedad libre de progresión y sobriedad global demostraba que los basal-like, los BLIA y los BLIS, eran los que demostraban beneficios en sobriedad libre de progresión y el beneficio en sobriedad global eran solamente los basal-like inmunoactivados, los cuales constituían 1 de cada 5 pacientes. Desde el punto de vista, recientemente, el 27 de agosto, Roche toma la decisión de extraer o de la aprobación acelerada que había recibido por la FDA de atezolizumab, lo que en nuestro país se mantiene la aprobación, se sostiene la aprobación de atezolizumab y lo podemos continuar utilizándolo. Desde el punto de vista del Keynote 355, para aquellos pacientes que tenían PL1 mayor o igual a 10, se veía que había beneficio en sobriedad libre de progresión, duración de respuesta, tasas de respuesta objetivas y control de enfermedad. 9,7 meses de sobriedad libre de progresión, casi más de un año de duración de respuesta, más de la mitad de los pacientes con respuestas objetivas y un 65% de control de enfermedad. La pregunta del millón es, ¿qué quimioterapia elegir? Bueno, vayamos un poquito más profundamente en la presentación de Javier Cortés y precisamente de Job Rubo este año en ESMO 2021. Los pacientes con CPS mayor de 10, se veía que los esquemas en base a taxanos, nab-paclitaxel o paclitaxel, superaban a gemcitabine, carboplatino en sobriedad libre de progresión. Hay que tener en cuenta que había 3 grupos de pacientes: pacientes con cáncer de mama de novo, pacientes con intervalos libres de enfermedad de 6 a 12 meses o más de 12 meses. Acá tenemos los porcentajes: 22%, la mitad de los pacientes tenía una recaída de más de 12 meses y 1 de cada 3 pacientes tenía cáncer de mama de novo, y estos son los esquemas mayoritariamente de los pacientes. Entre el 77 y el 50% de estos dos grupos habían recibido carboplatino gemcitabine. Hay que tener en cuenta que el 45% de los pacientes recibió taxanos, el 55% de los pacientes en el estudio completo recibió carbogemcitabine, y un punto a tener en cuenta o a recalcar que el 22% de los pacientes había recibido la misma quimioterapia en neoadjuvancia o adjuvancia. Así que era un rechallenge de tratamiento previo. De esta manera, ¿cómo nos quedan los datos de pembrolizumab y quimioterapia? Hay que recalcar que los pacientes con un intervalo libre de tratamiento de neoadjuvancia o adjuvancia de más de 12 meses, uno debería ofrecerles pembrolizumab más nab-paclitaxel o paclitaxel, y si el intervalo, analizando los subgrupos, fue de menos 12 meses, uno debería ofrecerles pembrolizumab más carboplatino y gemcitabine. De esta manera uno ofrece el mayor beneficio de cada una de las estrategias de tratamiento. Posteriormente tenemos los inhibidores PARP. Ya Mariana aclaró cuál era su rol en enfermedad avanzada, pero me voy a detallar, más que nada me voy a detener en aquellos pacientes que tienen concurrentemente BRCA a nivel germinal mutado y son PDL1 positivos. ¿Qué hacemos con estas pacientes? Que es una interesante pregunta y que después podemos discutirla entre todos. Hay que tener en cuenta que cuando indicamos quimioterapia, la mayoría de los estudios tienen en cuenta que los pacientes habían sido preexpuestos a taxanos y antraciclinas. Esto ya lo mostró Mariana, esto ya lo mostró, entonces no me voy a detener, simplemente analizar algunos detalles del estudio en BRCA de subgrupos, tratando de transmitir un mensaje que es que los inhibidores PARP, tanto para talazoparib y olaparib, cuanto más temprano los utilicemos en enfermedad metastásica, mayor va a ser el beneficio que nosotros obtengamos en tasa de respuesta y sobriedad libre de progresión, y cuanto más alejado lo utilicemos de los taxanos, va a ser mejor. Desde el punto de vista, fíjense que los hazard ratios son de 0,5 si utilizamos talazoparib en primera, segunda o tercera línea, y fíjense las medianas de sobriedad libre de progresión para receptores positivos y triples negativos. 12 y 7 meses caen a 9 y 5 meses y a 7 y 4 meses si lo utilizamos más allá de una segunda línea. Después el beneficio fue por igual para los pacientes con tumores triples negativos, que eran el 45%, o receptor hormonal positivo, que eran el 55%. En el estudio Olimpia se veía que aquellas pacientes que habían hecho previamente platino, es lo mismo que se repetía en el estudio en BRCA, en el cual no había una franca mejoría de olaparib o talazoparib por sobre quimioterapia, pero a pesar de eso uno lo indica porque es una terapia guiada por biomarcador.
pero aquellas pacientes que habían recibido platinos previamente se veían los menores hazard ratios y menores diferencias de beneficio de la parid por sobre quimioterapia. Ante la pregunta de qué porcentaje de pacientes son BRCA mutadas a nivel germinal y a su vez son PDL1 positivos, tenemos escasa data, y esa escasa data la extraemos del Impassion 130, en el cual 49% de las pacientes eran PDL1 positivo, de las cuales 15% eran BRCA mutadas y concomitantemente 7% de las pacientes totales eran BRCA mutadas y PDL1 positivo. Ante una situación así, la pregunta es ¿qué ofrecer primero? ¿Se inmunoterapia, después un inhibidor PARP, o un inhibidor PARP y después la inmunoterapia? Sabiendo que ambos funcionan mejor, cuanto antes mejor. A pesar de que había 600 pacientes BRCA mutadas, desde el punto de vista de 600 pacientes que se evaluaban BRCA, solamente 45 pacientes eran BRCA mutadas, PDL1 positivas, y en ellas se veía que había beneficio en sobrevida libre de progresión, pero no, como en el resto de las pacientes, beneficio a nivel de sobrevida. Entonces, ante una situación así, podemos utilizar, claramente hoy en día, utilizamos inhibidores PARP a la progresión de la inmunoterapia, porque sabemos que la aprobación formal es en primera línea, pero bueno, sepan que hay distintos estudios que están combinando los diferentes inhibidores PARP con las diferentes estrategias de inhibidores de PD1 y PDL1, e incluso estrategias de inducción con un inhibidor PARP a fin de transformar tumores fríos en tumores calientes para después hacer una estrategia de tratamiento concurrente inhibidor PARP más inhibidor de checkpoint. Finalmente, el sacituzumab govitecan, droga todavía no probada en Argentina. Tenemos en Fleming 2 pacientes en tratamiento, estamos haciendo ahí una pequeña experiencia, pero bueno, sacituzumab govitecan fue aprobado para segunda línea y más allá, en base al estudio ASCENT, que ya tiene varias publicaciones también en evaluación de distintos subgrupos, independientemente de la edad, etcétera, pero francamente, con un hazard ratio de 0,48, con beneficio en sobrevida libre de progresión y beneficio en sobrevida global, es una droga que se posicionó para pacientes progresados en una primera y segunda línea de refractarios a antraciclinas y taxanos. De esta manera nos quedaría toda la estrategia de tratamiento, cómo tratar un PDL1 negativo, PDL1 positivo, inmunoterapia, inhibidores PARP, tratando de ver estas distintas preguntas de intervalos libres de tratamiento y de preexposición a las distintas drogas. Finalmente, en ESMO de esta semana atrás, esta es la guía de manejo de tumores triple negativos con enfermedad avanzada, en lo cual hace referencia al uso temprano de inhibidores PARP, al uso de platinos, eribulina, vinorelbine, capecitabine y las combinaciones de quimioterapias con inmunoterapia en PDL1 positivos. Muchas gracias por la atención y bueno, cumplí los 15 minutos, así que volvemos a conversar. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias, Mariana, de nuevo. Abrimos la mesa de debate para invitarlos a que nuevamente puedan hacer preguntas. Mariana, contaste muy bien acerca de este estudio, el 048, que habría que tener alguna consideración en especial en las pacientes que tienen mutaciones somáticas en BRCA, y preguntarte en este sentido, ¿cómo ustedes manejan actualmente a estas pacientes? Si bien no son muchas, también a las que tienen mutaciones germinales, por ejemplo, en PALB2. Si bien no fueron incluidas en los ensayos, pero ¿cómo es el manejo que hoy tienen en este grupo de pacientes? Biológicamente, yo creo que tenemos evidencia que sugiere que pacientes con mutaciones somáticas se pueden beneficiar del uso de inhibidores de PARP, lo mismo pacientes con mutaciones PALB2, porque afectan las vías de reparación del DNA. Sin embargo, no tenemos evidencia contundente al respecto. Nosotros aquí en Estados Unidos muchas veces estamos limitados por las aprobaciones de la FDA para el reembolso de los medicamentos. Entonces, tratamos de apegarnos a las aprobaciones de la FDA. Entonces, en principio, no utilizamos los inhibidores de PARP fuera de protocolo en pacientes que tienen mutación somática.
Tenemos, sin embargo, y somos muy privilegiados al respecto, uno muy importante estudio tanto en el departamento de mama como en el departamento de AC1, están reclutando pacientes con mutaciones somáticas. Entonces, nuestras pacientes los están recibiendo, estos inhibidores de PARP, pero dentro del protocolo. Ahora, si me presionas y me dices, bueno, pero nosotros no tenemos esos estudios y tengo el medicamento y la aseguradora lo va a pagar, en una enfermedad metastásica, cuando estamos limitados de opciones, que esa es la realidad, sobre todo en pacientes con tumores triples negativas, si me presionas, yo sí probablemente lo usaría, con una discusión muy clara acerca de las limitantes en la evidencia, pero nosotros en el día a día no tenemos esa presión porque podemos reclutar a nuestros pacientes en estudios clínicos. Claro. Al agregado, Cris, al agregado de eso, nosotros hoy en día tengo una paciente tratada con mutación somática en tercera línea, paciente refractaria B-macicliba en primera línea, receptor hormonal positivo, segunda línea con docetaxel capecitabine por rápida progresión hepática. Hizo un Foundation Medicine Liquid Biopsy y le dio mutación BRCA a nivel BRCA2 a nivel somático. Hizo un panel de 33 genes, se hizo la discusión en el Molecular Tumor Board y se hizo la derivación de asesoramiento genético y tenía 33 genes, perfil ginecológico de 33 genes normales. Y logramos que la aseguradora hace 3 meses nos cubra la medicación y está con una respuesta del 50% de sus metástasis hepáticas. La verdad que sorprendente. Y eso abre la puerta a la discusión de qué hacer con las pacientes que encontramos mutación somática y todas deben ser derivadas de asesoramiento genético independientemente de criterios de NCCN, ASCO para la recomendación. Y llamativamente justo en ASCO de este año el grupo de Texas Oncology presentó esta discordancia que de las mutadas, las que tienen mutación somática, el 55%, el 49% va a tener mutación germinal, de las cuales el 55% si tienen criterios de NCCN versus el 29% si no tienen criterios de NCCN. Así que, como corolario de todas las que tienen, encontremos mutación somática a nivel BRCA1, BRCA2 a nivel somático, deben ser derivadas a asesoramiento genético y buscar la mutación germinal. Después depende mucho de la conversación con la aseguradora de que te brinda la medicación, al menos un periodo de ventana de 3 meses para demostrarle si la medicación funciona o no. En este caso, la verdad que tuvimos la suerte de que funcione. Perfecto. Una consulta a los dos. Como bien dijo Fernando, la evidencia parece ser que cuanto antes se utilicen, ¿no?, los inhibidores PARP, sería mejor en tasa de respuesta, en sobrevida libre de progresión. Yo pregunto, ¿hay algún racional para combinar talazoparib o olaparib con hormonoterapia, por ejemplo, o con algún taxano semanal o un esquema que no sea demasiado tóxico? ¿Hay alguna base, alguna experiencia preclínica, algo que nos avale esto? Bueno, existen estudios clínicos utilizando el medicamento en combinación, pero yo creo que algo que es clave recordar, y como bien lo demostró Fernando en su algoritmo, el objetivo es utilizar agentes secuenciales. Entonces, utilizar de repente tantos agentes al mismo tiempo nos va a dar mayor toxicidad, nos va a dar quizá a lo mejor unas tasas de respuesta más altas, pero no se ha demostrado que nos dé incremento en la supervivencia global. Yo creo que la recomendación es ya sea reclutar a pacientes de estudios clínicos o utilizar los medicamentos de acuerdo a su indicación. Yo valoro el impacto en el beneficio de mis pacientes que nos han dado los inhibidores de ciclinas, por ejemplo, y creo que esas son unas drogas muchísimo más efectivas en primera línea. En una paciente, como bien mencionó el caso Fernando, primera línea, yo no dudaría, es paciente, una paciente con receptores hormonales positivos, así tenga mutación BRCA,
darle inhibidor de ciclina con terapia endocrina, y entonces sí quizá en una segunda línea utilizar un medicamento como para tratar de usarlos y pensar en el algoritmo, en la secuenciación, en lugar de manejarlos todos juntos, porque si bien son medicamentos orales, no son necesariamente fáciles de combinar. Ha sido difícil combinar los inhibidores de PARP con quimioterapia, y la anemia, si bien dije yo que no era tan grave, pues a lo mejor no es tan grave, pero si la combinas con Avelvina o con algún otro medicamento puede ser peligroso. Entonces, nuestra experiencia y nuestro abordaje es sí utilizarlos como agentes únicos, excepto en estudios clínicos. Sí, desde el punto de vista de la práctica, no. Obvio que cuando uno, en un tumor, al menos un tumor receptor hormonal positivo, los criterios de inclusión, que era que al menos reciban una línea de hormonoterapia, no especifica si tenían que ser tumores hormonoresistentes o hormonorefractarios, pero al menos la mayoría de los dos estudios tenían que haber recibido una línea de hormonoterapia. Creo que el racional para... Y una cosa que hay que recalcar siempre, que el modelo de cáncer de mama no es para inhibidores PARP, no es el modelo que se replica en cáncer de ovario, en el cual uno utiliza la estrategia de inhibidores PARP como mantenimiento post sensibilidad a quimioterapia, principalmente sensibilidad a platinos. Acá es todo lo contrario. Los inhibidores PARP se llevan mal con los platinos, utilizarlos en forma, cuando lo utilizas en forma secuencial. Y desde ese punto de vista son modelos diferentes. El Brocade 3 demostró beneficio, pero dejando la estrategia Beliparib de mantenimiento más que nada, ahí es donde se separan las curvas. Creo que el racional de combinación es más interesante en PDL1 positivos BRCA mutados. Ahí creo que sí, que es el topacio, el Talabe que está en marcha de inducción de talazoparib seguido de Avelumab más talazoparib, porque lo que decía, transformar un tumor frío en un tumor caliente, ahí creo que tiene una linda estrategia de un racional para combinar, pero en mama la combinación, y lo demostraron Litton en el estudio de Neotala, es decir, 50%, 46 a 49% de respuestas completas patológicas usando talazoparib solo. Entonces, la verdad que me parece que es más el racional para usar con inmunoterapia que para combinarlo con quimio o con hormona. Y para agregar lo que decía Fernando y algunos de los puntos de discusión en su plática, yo creo que al menos para nosotros, en una paciente que tenga PDL1 y mutación BRCA1, BRCA2, nosotros utilizaríamos quimioterapia en combinación con inmunoterapia como primera línea. El estudio Keynote, InFashion, fueron estudios evaluados en primera línea, entonces utilizaríamos esa droga en primera línea, y segunda línea nos iríamos a un inhibidor de PARP. Habrá estudios donde a lo mejor veamos resultados de mantenimiento o comparar en primera línea, pero la realidad es que la mayoría, yo creo, de nosotros utilizaría inmunoterapia en primera línea. Mariana, sí, dale, Jorge. Bien. Sí. No, preguntarte acerca de la determinación. Bueno, ustedes ahora dieron de baja en FDA a Teso, así que solamente están con Pembro, pero previamente a eso, ¿qué opinas acerca de la intercambiabilidad? O sea, la determinación de PDL1 siempre lo hacían de acuerdo si era por método Ventana o DACO, elegían el fármaco. ¿Cómo lo manejaban eso? Bueno, fue un proceso de aprendizaje y de colaboración con nuestros colegas en patología, por supuesto. El primer medicamento que nosotros tuvimos aprobado por... Entonces, el ensayo que utilizamos, el ensayo de Ventana. Entonces tratábamos, tal y como lo decía la indicación, de hacer la determinación de fármaco con el ensayo que se utilizó. Y ahora que Atezo ya no va a estar aprobado por la FDA y que nada más vamos a tener disponible Pembro, nos vamos a ir a la definición que se utilizó en el estudio Keynote con el CPS mayor o igual a 10. Lo que hemos decidido como grupo es aquellas pacientes que se encuentran actualmente siendo tratadas con atezolizumab,
van a continuar su tratamiento. No les vamos a parar el tratamiento ni a discontinuarlo, nada de eso, se va a continuar, pero aquellas pacientes metastásicas nuevas que cumplan criterio, vamos a utilizar el ensayo asociado a Pembro. Perfecto. Te hago una pregunta respecto a esto mismo. ¿Cuál viste los datos ahora presentados en ESMO acerca del Keynote 522, donde las pacientes se benefician independientemente del PDL1? ¿Cuál es tu opinión de esta divergencia que hay entre la enfermedad temprana y la enfermedad metastásica? Es muy interesante y la realidad es que no lo sabemos. Los estudios neoadyuvantes también de Atezo no son, la expresión de PDL1 no demostró ser predictiva para respuesta. Yo creo que en el campo de la inmunoterapia tenemos todavía mucho que aprender, pero sí claramente se está comportando de manera diferente. Estamos nosotros incorporando ahora el uso de pembrolizumab en enfermedad neoadyuvante en estos pacientes de tan alto riesgo. Y sí, es interesantísimo, pero ¿por qué se comporta de manera tan diferente? Creo que todavía tenemos muchas cosas que aprender. Puede tener que ver con el microambiente, es decir, muchísimas cosas que pueden jugar un papel fundamental. Bueno, volviendo un poco al inhibidor PARP y los platinos, ¿cómo podríamos establecer una secuencia? Yo tengo todas las posibilidades para mi paciente. Creo que por los datos, IPARP tendría que ser antes de los platinos, o sea, pero después de los IPARP, ¿tiene algún rol utilizar platinos? ¿Hay alguna idea de su beneficio? Si ya la paciente ha sido expuesta a inhibidores PARP, progresó, ¿funcionaría el platino o no? Lo poquito que hay de data es de su análisis del EMBRACA, en el cual analizan los pacientes que calcular más o menos creo que 46 a 49% de los pacientes en ambas ramas, en la rama de talazoparib hicieron platinos y en la rama de quimioterapia hicieron crossover en algún momento a platinos. Y el subgrupo de pacientes, que es una de las explicaciones por las cuales también puede haber no hubo una franca mejoría en beneficio en sobrevida de talazoparib por sobre quimioterapia a decisión del investigador, es por el beneficio que tuvo el subgrupo que hicieron platinos posterior. Entonces, en la práctica hoy, para los tumores receptores hormonales positivos, mucho no hay para discutir por el hecho de que su primera y segunda línea es un inhibidor de CDK, muy raro que haya concomitancia entre mutación BRCA y mutación somática de PI3K, pero puedes utilizar everolimus exemestane de segunda línea y después el inhibidor PAR cuando yo no lo considero hormonoresistente, y después probablemente a la progresión visceral, crisis visceral, etcétera, poner la quimioterapia combinada, el esquema que quieras. En los triple negativos la cuestión es el intervalo libre de platinos, y nosotros utilizamos mucho, cada vez más utilizamos neoadjuvancia y al menos mis pacientes, la mayoría utilizan carboplatino concurrente en neoadjuvancia. Entonces ahí el problema está el intervalo libre de platinos. Siempre y cuando sea mayor de 6 meses, va primero el inhibidor PARP y después puedes hacer un rechallenge, bueno, la quimio que quieras, pero después hacer un rechallenge posterior a la progresión del inhibidor PARP. Tanto el abrazo como el EMBRACA demostraron que la ventanita ahí de libre de platinos tiene que ser de 6 meses. Y yo creo que en términos prácticos la realidad es que muchos de estos pacientes tienen tan limitadas opciones terapéuticas que vamos a darles otra vez el platino si eso fue algo que les funcionó. Como bien decía Fernando, el sacituzumab govitecan, la realidad es que en mi experiencia me ha dado unas respuestas extraordinarias en tumores que de otra manera han sido refractarios a absolutamente todo, pero tenemos muy pocas opciones. Pacientes que ya recibieron antraciclinas y taxanos, tenemos, la verdad es que muy poco que nos vaya a dar más allá de unos cuantos meses de enfermedad, de control de la enfermedad. Entonces, nosotros, a pesar de eso, vamos a utilizar, como bien decía Fernando, los platinos.
A menos que las toxicidades, por supuesto, si la paciente ya no puede sentir los dedos por neuropatía o algo, pero sí lo vamos a seguir considerando. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, siendo el último de los módulos, vamos a terminar a horario. Agradecerles a los disertantes por las excelentes presentaciones. Bueno, agradecer a la Asociación de Oncología nuevamente por este espacio que nos permitió para compartir con todos los colegas. Agradecer también a Pfizer, invitarlos a posterior, en unas semanitas van a estar recibiendo un examen que es opcional para poder hacer, van a estar llegando también todos los certificados de la participación, así que muchísimas gracias. Jorge, si querés cerrar con algunas palabras. No, simplemente gracias. No olvidarnos de Zencas, que también tuvo mucho que ver en el logro de este evento y nos ayudó en toda la logística. Y bueno, por supuesto, agradecer a Pfizer por todo el apoyo y a la asociación. Así que muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron conectados, a los presentadores. Realmente fueron unas jornadas que nos sirvieron a todos, que nos fueron muy instructivas en todo sentido. Y bueno, esperemos que se repitan. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos, Chao. muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias.